En esta clase vamos a hablar acerca del tejido conectivo, que es el tipo de tejido que se encuentra inmediatamente por debajo de los epitelios. En la diapositiva número 2 vemos cuáles son los componentes del tejido conectivo. A diferencia de lo que ocurría con el tejido epitelial, en el cual no hay sustancia extracelular entre las células, o sea, las células están muy unidas unas con las otras, en el caso del tejido conectivo tenemos mucha cantidad de células, pero estas células se encuentran rodeadas de una buena cantidad de matriz extracelular. Esta matriz extracelular tiene dos componentes principales, que son las fibras de tres tipos: fibras colágenas, elásticas y reticulares, y una sustancia fundamental o sustancia amorfa que está formada principalmente por glucoproteínas multiadhesivas, glucosaminoglucanos y proteoglucanos. En la diapositiva número 3 vemos cuál es el origen embriológico del tejido conectivo. El tejido conectivo se desarrolla a partir de una de las tres capas que forman el disco trilaminar embrionario, que es el mesodermo. Prácticamente todos los tejidos conectivos del cuerpo se originan a partir de este mesodermo, salvo los que corresponden al tejido conectivo que se encuentra en la zona de la cabeza. En este tejido conectivo, sus células son originadas a partir de la cresta neural. Estos dos tipos de componentes embrionarios van a desarrollar lo que se denomina el tejido conectivo del embrión, que se llama mesénquima. En la diapositiva número 4 vemos la clasificación del tejido conectivo. Este se clasifica en tejido conectivo embrionario, tejido conectivo propiamente dicho del adulto y tejido conectivo especializado. Dentro del tejido conectivo embrionario tenemos dos tipos: el mesénquima, que es el que se encuentra en el embrión, y el mucoso, que se encuentra en el cordón umbilical. El mesénquima se halla formado principalmente por pequeñas células fusiformes que tienen prolongaciones que se conectan entre ellas por uniones de hendidura. También hay parte de fibras reticulares y fibras elásticas muy finitas, mucho más finas que las que se encuentran en el adulto, y muy pocas fibras colágenas. El tejido conectivo mucoso del cordón umbilical tiene una sustancia fundamental que se denomina generalmente gelatina de Barton. Sus células también son fusiformes y en esta gelatina de Barton hay grandes espacios entre una célula y la otra, donde también encontramos fibras de colágeno finas. Con respecto al tejido conectivo del adulto, este se clasifica según la cantidad de células que tenga o de fibras que tenga en tejido conectivo laxo o denso. El laxo es aquel que tiene gran cantidad de células y poca cantidad de fibras, y el denso tiene gran cantidad de fibras y poca cantidad de células. Dentro del denso también hay una subclasificación en tejido conectivo denso modelado y tejido conectivo denso no modelado. En el modelado, sus fibras están ubicadas de manera paralela y se puede ejercer una gran fuerza sobre ellas. En el caso de los tejidos conectivos especializados, hay varios a lo largo del organismo. Entre ellos está el tejido conectivo adiposo, el tejido conectivo cartilaginoso, el hemopoyético, que es el que va a dar origen a las células de la sangre periférica,
el linfático, que es el que vamos a encontrar en los órganos linfáticos, el tejido conectivo óseo, que lo vamos a encontrar en los huesos, y el sanguíneo, que es la sangre. La diferencia fundamental entre estos tipos de tejidos conectivos se da principalmente por las características de su sustancia extracelular. En la diapositiva número 5 vemos dos imágenes coloreadas, dos preparados coloreados con hematoxilina eosina de los tipos diferentes de tejido conectivo embrionario. La foto de la izquierda muestra el tejido conectivo mesenquimático y el de la derecha el mucoso. El mesenquimático, como pueden ver, desde el punto de vista morfológico, parece bastante homogéneo, con células que no se diferencian mucho unas de las otras, pero que pueden dar origen más adelante a distintos tipos celulares. Tienen evaginaciones citoplasmáticas que le dan una forma fusiforme y su matriz extracelular contiene fibras reticulares y bastante sustancia fundamental. En el caso de la foto de la derecha vemos a la gelatina de Barton del cordón umbilical, también coloreada con hematoxilina eosina. En la sustancia fundamental, que es la gelatina propiamente dicha, ocupa los espacios intercelulares grandes que están ubicados entre las células parenquimatosas. En la diapositiva número 6 vemos una foto de un preparado de mesenterio, que es un tipo de membrana serosa, que está coloreado con un tricrómico que tiene hematoxilina, safranina y orange G. En este preparado vemos fundamentalmente una gran cantidad de células. La gran cantidad de células y proporcionalmente menos fibras es la característica fundamental del tejido conectivo laxo. La mayoría de las células que vemos son fibroblastos, que son estas células de núcleo alargado que se encuentran en todo el preparado. También hay algunas células que son los mastocitos o células cebadas, que son aquellas que tienen sus gránulos en el citoplasma coloreados de rojo. También podemos observar distintos tipos de fibras. Las fibras elásticas, que forman como una especie de retículo, de red, son las que están coloreadas de azul oscuro y son finitas, mientras que las fibras colágenas están coloreadas de marrón claro y son muchísimo más gruesas. Hacia la derecha vemos un vaso sanguíneo que está lleno de glóbulos rojos. En la diapositiva número 7 de tejido conectivo encontramos un esquema que está basado en la foto que vimos en la diapositiva anterior. En este esquema podemos distinguir varias cosas. Por un lado, podemos distinguir las fibras colágenas, que son las más gruesas, las fibras elásticas, que son las más finitas, coloreadas de celeste, y tenemos también distintos tipos celulares. Las células alargadas con prolongaciones son los fibroblastos. Las células redondeadas, coloreadas de celeste, que tienen un núcleo excéntrico, son los plasmocitos o células plasmáticas. Y las células que tienen una gran cantidad de gránulos en su citoplasma son los mastocitos o células cebadas. También en el tejido conectivo podemos encontrar células que se encuentran en sangre periférica, como los eosinófilos, abajo a la izquierda, los neutrófilos, abajo en el centro, o los linfocitos, que son los más pequeños que están a la derecha. Las células grandes, que tienen unas grandes gotas de color amarillo en el centro, son los adipocitos, que son células que se encuentran aisladas en el tejido conectivo propiamente dicho y cuando están reunidas forman el tejido adiposo. Y también lo que es muy importante destacar en esta diapositiva es que a la izquierda encontramos un vaso sanguíneo, una arteria,
y a la derecha encontramos otro vaso sanguíneo, una vena. Las arterias, cómo transportan sangre oxigenada, por convención se colorean siempre de color rosado, y las venas, cómo transportan sangre carboxigenada, generalmente se colorean de color celeste. En la diapositiva número 8 observamos el tejido conectivo denso. En la foto de la derecha vemos un tejido conectivo denso modelado que corresponde a un tendón. Como ven, hay una gran cantidad de fibras y de células que están ubicadas en hilera en forma paralela, lo que le da una gran fortaleza a este tejido. Es muy difícil romper un tendón, mientras que en la foto de la izquierda vemos un tejido conectivo denso no modelado que corresponde a la glándula mamaria. Está coloreado con un tricrómico, que es el tricrómico de Masson, que está formado por hematoxilina, fucsina y verde luz. Este tejido es el que encontramos alrededor de las glándulas que están en el centro y que está coloreado de un tono verde claro. Como podrán ver, hay gran cantidad de fibras, pero estas no están ubicadas simétricamente y muy poca cantidad de células. En la diapositiva número 9 de tejido conectivo vemos los distintos tipos de fibras que podemos encontrar en este tejido. Los 3 tipos de fibras que podemos encontrar son las fibras colágenas, las fibras reticulares y las fibras elásticas. Las fibras colágenas tienen una estructura muy compleja. Lo que nosotros podemos ver en el microscopio óptico son las fibras, que a su vez están formadas por una gran cantidad de fibrillas, solo visibles en el microscopio electrónico, y estas fibrillas a su vez están formadas por moléculas de colágeno. El colágeno se enumera en números romanos y tienen el número 1 es el que corresponde al primero que fue descubierto y el más abundante en el organismo, hasta el número 27 o 28. Los más importantes de los tipos de colágenos que nosotros vamos a encontrar es el colágeno tipo 1, que es el más abundante, el tipo 2, que es el que se encuentra en la matriz del cartílago, un tejido conectivo especializado, el tipo 3, que es el que forma otros de los tipos de fibras, que son las fibras reticulares, y luego el tipo 4, que se encuentra en las láminas basales. Las fibras colágenas, fundamentalmente las más comunes, son la 1, la 2, la 3, la 5, la 11 y la 24. Las fibras reticulares no son moléculas, no son fibras lineales iguales que las de colágeno, sino que, como su nombre lo indica, forman una especie de red y están formadas fundamentalmente por colágeno de tipo 3. Las fibras elásticas, en cambio, están formadas por otro tipo completamente distinto de proteínas. Tienen 2 tipos de proteínas, microfibrillas de fibrilina y un núcleo central de la proteína más importante, que es la elastina. Las fibras de colágeno, que es lo que vemos al microscopio óptico, están formadas a su vez por fibrillas de colágeno. Estas fibrillas están formadas por moléculas de colágeno. Estas moléculas de colágeno son triples hélices en las cuales las 3 cadenas se llaman cadenas alfa. Estas cadenas varían ligeramente según el tipo de aminoácidos que tengan. El colágeno tipo 1, que es el más común, está formado por 2 cadenas alfa 1 y una cadena alfa 2, ubicada en forma de hélice triple. Esta proteína tiene como característica la presencia de algunos aminoácidos
diferentes que es raro encontrar en otras moléculas, como por ejemplo la hidroxiprolina. O sea que cada una de estas hélices alfa, se une con otras dos hélices más, ubicándose en forma de hélice triple, para formar a su vez la molécula de colágeno. Estas moléculas se autoensamblan para formar las fibrillas y estas fibrillas a su vez también se ensamblan para formar la fibra de colágeno. Como las fibras se ubican en forma alternada, se observan zonas más claras y zonas más oscuras en esta molécula. De manera que se dice que esta molécula tiene una separación de zonas claras a zonas oscuras de 680 angstroms o 68 nanómetros. La diapositiva número 11 permite comprender mejor la estructura de las fibras de colágeno. Hacia la izquierda vemos la fibra, que a su vez está formada por una gran cantidad de fibrillas. Las fibrillas a su vez están formadas por moléculas de colágeno. Y cada molécula de colágeno es una hélice triple de cadenas alfa. Cada tercer aminoácido de la cadena alfa es una glicina. En la diapositiva número 12 vemos una imagen que fue obtenida con un microscopio de fuerza atómica y un aumento de 65.000 por, donde se observa la estructura tridimensional de las fibras de colágeno en un tejido conectivo denso y regular. Fíjense que las fibras están entrecruzadas y se observa perfectamente en ellas las estriaciones transversales cada 68 nanómetros o 680 angstroms. En la diapositiva número 13 vemos los distintos tipos de colágeno que se pueden encontrar. De estos, los más comunes son los colágenos fibrilares, que tienen repeticiones de los aminoácidos glicina, prolina e hidroxiprolina y tienen bandas cada 68 nanómetros. Estos son el 1, el 2, el 3, el 5 y el 11. También encontramos un tipo de colágeno que se denomina FACIT. FACIT es por la sigla en inglés de asociados a la superficie de fibrillas. Estos tipos de colágeno tienen triples hélices interrumpidas y como ven ustedes acá, hay muchos, el 9, el 12, el 14, el 16, el 19, el 20, el 21 y el 22. También están los que forman redes hexagonales, el 8 y el 10. Los colágenos transmembrana, que los vamos a encontrar en las adhesiones focales y en los semidesmosomas, por ejemplo el 13, el 17, el 23 y el 25. También las denominadas multiplexinas, que son el 15 y el 18, que tienen interrupciones múltiples también. Y los formadores de membranas basales, que son el 4, el 6 y el 7. De todos estos, los más importantes y los más abundantes son el 1, que es el más abundante de todos, más del 90% del total de los colágenos. El 2, que es el que vamos a encontrar en la matriz extracelular del cartílago. El 3, que son las fibras reticulares. Y el 4, que es el principal componente de las membranas basales. En la diapositiva número 14 vemos las interacciones entre la fibrilla de colágeno tipo 1, que es la más abundante, con otros tipos de colágeno. La de tipo 1 contiene pequeñas cantidades de otros colágenos, por ejemplo el 2, el 3, el 5 y el 11. En el centro de la fibrilla 1 hay colágenos tipo 5 y 11
que contribuyen a iniciar el armado de las fibras de colágeno tipo 1. La diapositiva número 15 muestra interacciones entre colágenos fibrilares y no fibrilares. En este gráfico lo que encontramos es una fibrilla de colágeno tipo 2, que es la que forma parte de la matriz extracelular del cartílago, y cómo está asociado a un tipo de colágeno FACIT, el 9, que como pueden ver ustedes tienen hélices triples interrumpidas. Estas moléculas tienen un vínculo, proporcionan un vínculo entre las fibrillas de colágeno y moléculas de glucosaminoglucanos, como por ejemplo el condroitin sulfato. En la diapositiva número 16 vemos el esquema de la biosíntesis de las fibras de colágeno fibrilar, o sea, la 1, la 2, la 3, la 5 y la 11. La síntesis del colágeno fibrilar es muy compleja y tiene fenómenos intracelulares y extracelulares que intervienen en este proceso. Las células que principalmente sintetizan el colágeno son células de tejido conectivo, por ejemplo los fibroblastos. Pero hay otros tipos de células como los condrocitos del cartílago, las fibras musculares lisas, las células endoteliales, que también sintetizan colágeno. Obviamente la síntesis empieza en el núcleo con el proceso de transcripción del gen del colágeno, con lo cual se forma un ARN mensajero, que es lo que se ve en la figura de la izquierda en el rectángulo celeste. Luego, este ARN mensajero va hacia el retículo endoplásmico rugoso, que es el cuadrado que está arriba a la derecha. En esta organela se produce la síntesis de las cadenas alfa, se corta o escinde el péptido señal, se produce la hidroxilación de estas moléculas. Para este proceso se necesita fundamentalmente como cofactor la vitamina C, o sea que la falta de vitamina C produce una enfermedad que es el escorbuto, que tiene como consecuencia una síntesis defectuosa del colágeno. A este proceso sigue la glucosilación. Luego se forman puentes de hidrógeno y puentes disulfuro. Este proceso sigue en el aparato de Golgi. Este procolágeno sintetizado en el retículo endoplásmico rugoso es envasado en el aparato de Golgi para ser encerrado en vesículas, y estas vesículas son las que lo llevan al exterior de la célula para comenzar lo que se denominan los procesos extracelulares de la síntesis de colágeno. Estos procesos, que ocurren en unas estructuras que se denominan bahías, que se ven abajo en la estructura del fibroblasto que está en la figura, y en estas bahías lo que ocurre es una separación de los extremos que no son helicoidales y la polimerización de las fibrillas para formar finalmente el colágeno maduro. En la diapositiva número 17 vemos los mecanismos de degradación del colágeno. El colágeno, como la mayoría de las proteínas, se desgasta, se desnaturaliza y entonces debe ser eliminado. Hay dos tipos de formas de eliminar el colágeno, una extracelular y otra intracelular. La extracelular es la proteolítica, o sea, los fibroblastos y otras células que se encuentran en el tejido conectivo sintetizan enzimas, como por ejemplo las denominadas metaloproteinasas de la matriz o MMPs, colagenasas, gelatinasas, estromalicinas, matrilicinas, metaloelastasas. Todas estas enzimas tienen la capacidad para degradar colágenos desnaturalizados. Hay otro proceso que es el método fagocítico de degradación del colágeno,
ya que hay células, especialmente los macrófagos, pero también los fibroblastos, que tienen la capacidad de fagocitar el colágeno envejecido o desnaturalizado y terminar de degradarlo en sus lisosomas. En la diapositiva número 18 vemos la estructura y el ensamblaje del colágeno tipo 4 para formar las láminas basales. En la figura que está arriba a la izquierda, arriba de todo, vemos una molécula de colágeno tipo 4, coloreada de azul, donde vemos que tiene un dominio amino terminal y otro carboxilo terminal globular. Este colágeno tipo 4 se enlaza con otras moléculas, también del mismo colágeno, que están coloreadas de verde y de negro abajo, con distintos tipos de asociaciones, lo que se llama la asociación lateral, cadena con cadena, la asociación cabeza con cabeza, donde se ven la unión de dos cabezas globulares, o asociaciones cabeza-cola. Este tipo de estructura es lo que forma la lámina basal y lo que se denomina el retículo laminar, o sea que hay interacciones tanto entre los segmentos helicoidales como los cabeza a cabeza. En la figura de abajo a la derecha vemos una foto de microscopía electrónica de transmisión donde se ve la red de colágeno tipo 4. En la diapositiva 19 vemos dos fotos obtenidas con el microscopio óptico. La de la izquierda corresponde a un ganglio linfático y lo que vamos a observar fundamentalmente en ella son las fibras reticulares. Las fibras reticulares, al igual que las fibras de colágeno tipo 1, también están formadas por colágeno. En este caso es colágeno de tipo 3. Estas fibras se entrecruzan, forman como redes o retículos, de allí su nombre, y sirve como estructura para muchos órganos. Por ejemplo, órganos linfáticos como el ganglio que vemos en esta foto. Estas fibras no se colorean bien con hematoxilina eosina, de manera que hay que hacer técnicas específicas. Debido a que tienen muchos hidratos de carbono, se colorean muy bien con la técnica de Paz, del ácido periódico y el reactivo de Schiff, y también tienen afinidad por la plata, por eso se dice que son argirófilas. En esta foto de la izquierda, la flecha verde de la que está arriba señala a una fibra reticular. Y la metodología de coloración que se utilizó fue una impregnación argéntica. A la derecha vemos un corte de mesenterio donde hay una gran cantidad de fibras elásticas. Las fibras elásticas proveen distensión a los tejidos. Son muy abundantes, sobre todo en las arterias elásticas y en los ligamentos vertebrales. En esta foto vemos señalada también con una flecha verde arriba las fibras elásticas que son finitas y se entrecruzan. También vemos algunas fibras, las que están señaladas con la letra C, que son muchísimo más gruesas y son fibras colágenas. Las fibras elásticas no están formadas por colágeno, sino por otras proteínas, elastina y fibrilina, y tienen afinidad por algunos colorantes, como por ejemplo la orceína o la resorcina fucsina. Tampoco se colorean bien con hematoxilina y eosina. En la diapositiva número 20 vemos la estructura de las fibras elásticas. En el esquema que se encuentra a la izquierda, fundamentalmente vemos cómo es la molécula de elastina. La otra molécula que interviene en la formación de estas células es la fibrilina. La elastina, que es la que tenemos en este esquema, está unida a uno de los tipos de proteínas con otra mediante unos enlaces covalentes que están mediados por un aminoácido muy grande y que es único
de la elastina no existen otras proteínas, que se denomina desmosina. Esta desmosina es la que forma esta estructura en forma de X que ustedes ven en el círculo de arriba a la izquierda. Las fibras elásticas, cuando está relajado y no existe la aplicación de una fuerza, tenemos la estructura que se ve en A, donde hay distintas moléculas de elastina unidas entre sí en una estructura relajada con estos aminoácidos. Cuando se produce el estiramiento, las moléculas aparecen como se ve en la parte B, o sea, por debajo. También se observan acá estas uniones de desmosina. Y a la derecha hay una foto de microscopía óptica de en la diapositiva 21 vemos cuáles son los componentes de la sustancia fundamental o sustancia amorfa del tejido conectivo, que es un componente gelatinoso en el cual están las células y las fibras. O sea, por fuera de las células y de las fibras encontramos este componente, la sustancia fundamental. Los integrantes de esta sustancia gelatinosa son, por un lado, agua y sales, contiene una gran cantidad de agua. También hay glucosaminoglucanos o GAGs, que son polisacáridos compuestos por unidades de disacáridos, hexosas más ácidos urónicos. Hay varios: hialuronano, condroitin sulfato, que es el que encontramos en el cartílago, dermatan sulfato, que es el que encontramos en la piel, heparan sulfato y heparina. También hay proteoglucanos. Los proteoglucanos son moléculas de un gran peso molecular que tienen un núcleo proteico al que están unidos covalentemente los glucosaminoglucanos. Y por último, las glucoproteínas multiadhesivas, que, como su nombre lo indica, son proteínas que tienen la capacidad de unir tanto proteoglucanos como fibras como células que están en el tejido conectivo. Las más abundantes son la fibronectina, la laminina, que forma parte de las láminas basales, la tenasina, la osteopontina, que se encuentra en el hueso, y la entactina nidógeno. La diapositiva número 22 muestra la estructura de algunos de los disacáridos que forman los glucosaminoglucanos, que, como habíamos dicho, son polisacáridos complejos formados por cadenas de disacáridos. Aquí mostramos 4. En la imagen de la izquierda arriba está el hialuronano, que está formado por aproximadamente 25.000 de estas unidades de disacáridos. Debajo tenemos al condroitin sulfato, que tiene 250 unidades. En el esquema de la derecha arriba, el heparan sulfato, y abajo el queratan sulfato. O sea, todos son las unidades de disacáridos que integran estas enormes moléculas. En la diapositiva número 23 vemos proteoglucanos. En el círculo que está arriba a la derecha vemos un proteoglucano que está formado por una proteína central, que es la que tiene color celeste, a la que están unidos lo que parecen los pelos de un cepillo, los GAGs o glucosaminoglucanos. A su vez, toda esta estructura, todo este proteoglucano, está unido en este esquema a una molécula de hialuronano, que es lo que está coloreado de verde. Esta unión se produce gracias a unas proteínas de unión, que son esos óvalos de color rosado que unen el proteoglucano al hialuronano. Como ven ustedes, las moléculas de hialuronano tienen unidos miles de proteoglucanos. Estas estructuras grandes de color rosado que están entremezcladas con el hialuronano son fibrillas de colágeno tipo 1.
En la diapositiva número 24 volvemos a ver un agregado de proteoglucanos. En la imagen de la izquierda arriba vemos un agregado de proteoglucanos donde tiene en el centro la molécula que está coloreada de azul, que es el hialuronano. El rectángulo que está marcado está ampliado por debajo y demuestra que este hialuronano tiene a su vez unidos varios proteoglucanos que tienen una proteína central de color verde con glucosaminoglucanos, que son los que parecen, como habíamos visto anteriormente, los pelos de un cepillo, que son de color rosado. En la imagen de abajo a la derecha vemos una foto de microscopía electrónica de transmisión en la cual hay un agregado de proteoglucano que está coloreado artificialmente. Lo que está coloreado de marrón son todos los proteoglucanos que a su vez tienen unidos los glucosaminoglucanos, y en el centro en verde está la molécula de hialuronano a la que están unidos los proteoglucanos. En la diapositiva 25 vemos monómeros de proteoglucanos. Estos varían enormemente. Hay algunos proteoglucanos que tienen un solo GAG, o sea, un solo glucosaminoglucano, como es el caso de la decorina, que es el que está abajo a la izquierda, y algunos pueden tener 200 o más, como es el caso del agrecano, que es el que está arriba. También hay algunos casos en los cuales los glucosaminoglucanos formando el proteoglucano son todos iguales, como por ejemplo en el caso del versicano, que es el que se encuentra en el centro, o distintos, como pasa en el caso del agrecano, que es el de arriba, o en el sindecano. El sindecano es un proteoglucano transmembrana que tiene la capacidad de unir proteínas que se encuentran en el citosol con la matriz extracelular. En la diapositiva número 26 vemos una de las glucoproteínas multiadhesivas que se encuentran en la sustancia fundamental. Estas proteínas tienen como función la estabilización de la matriz extracelular y su vinculación con la superficie de las células. La que vemos en esta diapositiva es la más abundante de todas, la más abundante en el tejido conectivo, que es la fibronectina. En la imagen que está arriba a la derecha encontramos un esquema de cómo es la fibronectina completa. La fibronectina tiene dos cadenas polipeptídicas que se unen en el extremo carboxilo terminal por puentes disulfuro. En la figura que está en el medio vemos una de estas cadenas polipeptídicas que, como ustedes ven, tiene dominios, o sea, sitios específicos de fijación para distintos elementos que encontramos en la matriz. Por un lado, para heparansulfato y fibrina, para colágeno, que puede ser de tipo 1, 2 y 3, también para integrina, que es un receptor de la superficie de las células, para fibrina, o sea que se pueden vincular varios elementos que encontramos en la matriz extracelular gracias a estas glucoproteínas multiadhesivas, de las cuales la fibrina es una de las más importantes. En la diapositiva número 27 vemos otra de las glucoproteínas multiadhesivas, la laminina, que como su nombre lo indica, forma parte de las láminas basales de los epitelios y de las láminas externas del tejido muscular. En la imagen vemos cómo es la estructura molecular de la laminina. La laminina tiene una cadena alfa pesada y dos cadenas beta, la beta 1 y la beta 2, que forman una estructura parecida a una cruz. Esta proteína tiene la capacidad de unir, tiene también dominios que permiten unir, por ejemplo, el colágeno tipo 4, que como habíamos visto es el más abundante en la lámina basal,
También tiene una zona que permite la unión a las integrinas de la superficie celular y a otras proteínas multiadhesivas, como por ejemplo la entactina. En la diapositiva número 28 vemos dos tipos de glucoproteínas multiadhesivas. La figura de la izquierda muestra la tenasina. La tenasina es una proteína de un muy alto peso molecular, tiene 6 cadenas polipeptídicas unidas entre sí y fundamentalmente se encuentra en el embrión. Se inactiva en los tejidos maduros, pero puede llegar a activarse nuevamente en procesos como por ejemplo la cicatrización de las heridas, y también se la puede encontrar en tumores malignos. La figura de la derecha es otra proteína, otra glucoproteína multiadhesiva, la osteopontina, que la vamos a encontrar en la matriz extracelular del hueso. Esta proteína, como ustedes ven, es una sola cadena polipeptídica con forma de hélice alfa y que tiene sitios de unión para distintos elementos. Por ejemplo, tiene zonas que pueden unir a la heparina, tienen zonas que une a la hidroxiapatita, que es el elemento mineral que se encuentra en la matriz extracelular del hueso, y tiene zonas que pueden unir el calcio. También se puede unir a la integrina de células como por ejemplo los osteoclastos, por lo que está implicada también en la resorción ósea. En la diapositiva número 29 vemos en el centro de la imagen de la derecha la otra proteína multiadhesiva, que es la entactina o nidógeno, que está coloreada de amarillo. La entactina es una glucoproteína de la lámina basal, tiene sitios de unión con la laminina, que es la imagen que vemos a la izquierda, también con el colágeno tipo 4 y también con el perlecano, que es un glucosaminoglucano. En la diapositiva número 30 vemos un esquema de la lámina basal y en este esquema aparecen algunos de los elementos que componen la sustancia fundamental, la matriz amorfa, que mencionamos anteriormente. Por ejemplo, coloreados en amarillo aparecen las distintas moléculas de entactina nidógeno. Coloreados de verde, como varias esferitas, aparece el perlecano, que es un glucosaminoglucano. En azul están las lamininas. En rojo, con un círculo rojo en la punta, está el colágeno tipo 4. Y en verde, como formando parte de un hueco, están las integrinas, que son receptores de la matriz. Estos receptores unen la matriz a la célula y vemos cómo se relacionan estos distintos elementos, sobre todo esta especie de red que forma la laminina y también el colágeno, que son los componentes más importantes de la lámina basal. En la diapositiva número 31 vemos algunas de las glucoproteínas adhesivas que están relacionadas con elementos celulares y que comunican el citoesqueleto de dentro de las células con el exterior celular. Por ejemplo, hacia la izquierda vemos cómo la fibronectina se relaciona en las adhesiones focales con moléculas de integrina y luego con fibras de actina F en el interior celular. En el caso de la imagen de la derecha vemos cómo la laminina se relaciona en los semidesmosomas también con las integrinas transmembrana y estas a su vez con filamentos intermedios, en el ejemplo que tenemos acá, la queratina, que también forman parte del citoesqueleto.
En la diapositiva número 32 vemos los tipos de células que podemos encontrar en el tejido conectivo propiamente dicho. Acá hay células residentes o fijas, son aquellas que están continuamente en el tejido y que permanecen en él, y las que se denominan libres o errantes, que son células que están en el tejido conectivo pero pueden salir e ir a otros tejidos. Por ejemplo, pueden atravesar el epitelio, eso es típico de los linfocitos, e ir a parar a la luz de un órgano. Dentro de las células residentes o fijas encontramos a los fibroblastos, las células reticulares, que se encuentran fundamentalmente en los órganos linfáticos, los miofibroblastos, los macrófagos, los mastocitos, los adipocitos, las células madre o mesenquimáticas y los pericitos. Hay una de estas células en el cuadro de la derecha que está coloreado de celeste, que son los mastocitos o células cebadas, que es la célula cuya foto se muestra a la izquierda. Con respecto a las células libres o errantes, tenemos a los linfocitos, los plasmocitos o células plasmáticas, los neutrófilos, que es un tipo de células que encontramos en la sangre periférica, además en el tejido conectivo, y que está representada en la foto de la izquierda abajo, los eosinófilos, los basófilos y los monocitos, que también son tipos celulares que los vamos a encontrar en la sangre periférica. En la diapositiva número 33 vemos varias imágenes de los fibroblastos, que como ya habíamos dicho son células residentes o estables del tejido conectivo. Son las células más importantes, ya que se ocupan de la síntesis de todos los componentes de la matriz extracelular. O sea, las fibras colágenas, elásticas y reticulares, los glucosaminoglucanos, las glucoproteínas multiadhesivas, todo esto es producido por los fibroblastos. En la imagen de arriba a la izquierda vemos una foto de tejido conectivo coloreada con hematoxilina eosina, donde se ve que con esta coloración solo se pueden observar los núcleos de los fibroblastos, que son núcleos alargados, ovales, donde normalmente se puede destacar el nucleolo, y es difícil ver el citoplasma con este tipo de técnicas. Debajo hay una foto obtenida con un microscopio confocal de lo que se denominan fibroblastos activados, o sea, fibroblastos que están haciendo una síntesis muy activa de los componentes de la matriz extracelular, lo que sucede, por ejemplo, en el proceso de cicatrización, donde vemos que estos fibroblastos tienen un citoplasma más importante, y en la figura de la derecha, que es una figura obtenida con el microscopio electrónico de transmisión, también vemos dos fibroblastos activados en los cuales hay una gran ampliación del retículo endoplásmico rugoso y del aparato de Golgi, lo que significa que estas células están realizando una síntesis muy activa de fibras colágenas, que son las que lo rodean, y también de otros componentes de la matriz extracelular. En la diapositiva número 34 vemos una foto de un órgano linfático que está coloreado con impregnación argéntica. En los órganos linfáticos no hay fibroblastos, entonces la función de ellos lo realizan las células reticulares, o sea que las células reticulares sintetizan el tipo de fibras que es abundante, que forma el citoesqueleto de estos órganos, y sintetiza toda la matriz reticular, las fibras reticulares y componentes extracelulares. La técnica que mostramos acá
es una impregnación argéntica. En la parte superior de la foto se ve la cápsula de tejido conectivo denso que tienen estos órganos linfáticos y debajo el retículo donde hay gran cantidad de fibras y células reticulares. En la diapositiva número 35 vemos varias imágenes de los macrófagos, que es otro de los tipos celulares residentes del tejido conectivo. Los macrófagos tienen como función fundamental, como su nombre lo indica, fagocitar. Se forman a partir de los monocitos de la sangre periférica. Estas células, además de su función principal, que es la fagocitosis, expresan moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad y son lo que se denomina presentadoras de antígenos, que significa lo siguiente, o sea, si un macrófago ingiere una célula extraña o una bacteria, muestra en su superficie antígenos, que son moléculas que están formadas por unos pocos aminoácidos y que tienen la capacidad de atraer a los linfocitos T. De manera que le presentan a estas células, los linfocitos T, los antígenos. También tienen una actividad de síntesis muy interesante, o sea, producen óxido nítrico, citoquinas, gagasas, que son enzimas que tienen la capacidad de destruir los GAGs o glucosaminoglucanos, proteasas neutras, y tienen actividad muy grande en la inflamación. Algunos intervienen en la producción de la inflamación, lo que se denominan macrófagos tipo 1 o M1, y otros, al contrario, tienen la capacidad para disminuir la inflamación, que son los llamados tipo 2 o M2. En la foto de la izquierda vemos una microscopía electrónica de transmisión del macrófago, donde se ve que tiene un núcleo con una escotadura. En el rectángulo rojo que está debajo, corresponde esto a la célula ampliada que vemos en el centro, donde se ven distintos componentes del aparato fagocítico, o sea, lisosomas, fagolisosomas. Y la foto de la derecha es de microscopía electrónica de barrido, coloreada artificialmente, donde se ve que los macrófagos emiten prolongaciones que tienen la capacidad de captar, en este caso bacterias, que son estos componentes ovalados que están coloreados de rosado. En la diapositiva número 33 vemos otro de los tipos de células residentes del tejido conectivo, que son los mastocitos o células cebadas. Estas células tienen una actividad muy importante con respecto a las reacciones alérgicas. Hay dos tipos, los que son más comunes en el tejido conectivo, que se llaman los mastocitos CTC, y otro tipo, que son los mastocitos CT, o mastocitos mucosos. Estas células contienen una gran cantidad de gránulos que tienen mediadores de la inflamación y de la respuesta inmune. Con respecto a sus características morfológicas, en la foto del centro vemos un mastocito que fue tratado con el colorante azul de toluidina. Este colorante, que es un colorante básico, se polimeriza con el contenido de los gránulos de los mastocitos y cambia de color, presentando el fenómeno de metacromasia. En la foto de la derecha vemos un mastocito en microscopía electrónica de transmisión. Ahí observamos que es una célula de gran tamaño, que puede llegar hasta medir hasta 30 micrones de diámetro, es esférica, tiene un núcleo excéntrico esférico también, y prácticamente todo su citoplasma está completo de gránulos. Estos gránulos son muchos de ellos mediadores de la inflamación, como por ejemplo la heparina, que es un anticoagulante, la histamina, que es una amina biógena que media la inflamación y la respuesta alérgica,
serina-proteasas como la triptasa y la quimasa, que son enzimas, factores quimiotácticos como el SF, que atrae a los eosinófilos, y el NSF, que atrae a los neutrófilos. Y también otro tipo de mediadores de la inflamación como los leucotrienos C, D y E, el factor de transformación alfa, las interleuquinas y factores de crecimiento. Estas células tienen en sus membranas receptores Fc de los anticuerpos y a estos se unen las inmunoglobulinas E. En la foto de la izquierda abajo vemos una representación de un mastocito al que se le están uniendo IgEs que tienen forma de Y coloreada de azul, y con esta unión son liberados los gránulos que están coloreados de rojo. En la diapositiva número 37 vemos un corte de tejido adiposo coloreado con hematoxilina y eosina. Los adipocitos son células que acumulan lípidos, fundamentalmente triglicéridos, como reserva energética. Hay dos tipos de tejido adiposo, que son el tejido adiposo blanco, como el que vemos en esta foto, y el tejido adiposo pardo. El pardo es muy común en el embrión y quedan pocos resabios en el adulto, y la mayoría del tejido adiposo que encontramos en los adultos es tejido adiposo blanco. Con el tipo de coloración que vemos acá, y después de haber sido sometido a la técnica histológica, en la cual los componentes orgánicos de la técnica disuelven los lípidos, se ven las gotas de lípido vacías dentro de estas células. Estas células tienen un núcleo pequeño y un citoplasma muy finito que rodea una gran gota lipídica. En la diapositiva número 38 vemos cómo se forman los distintos tipos de tejido adiposo. Hacia la izquierda de la figura vemos que el tejido adiposo blanco se forma a partir de una célula madre ubicada generalmente en la zona perivascular, que es estimulada por un componente que se llama PPAR gamma, que es nuclear, que transforma esta célula madre en lo que se llama un preadipocito o lipoblasto temprano. Estas células con el tiempo se van comenzando a llenar de lípidos. Luego de que comienza esta carga de lípidos, se desarrolla lo que se denomina el lipoblasto intermedio, que tiene muchas gotas lipídicas, y todas estas gotas lipídicas confluyen en una sola, formando el lipoblasto tardío, y cuando la gota acumula tanto líquido, todo el citoplasma de esta célula y el núcleo se empujan hacia los extremos de la célula y se convierte en el lipocito maduro o adipocito blanco. A la derecha vemos qué sucede cuando se forma el tejido adiposo pardo. Allí una célula progenitora miogénica, que también es otro tipo de célula madre, con otro tipo de estimulación, convierte la célula en un lipoblasto temprano, cuando empieza a llenarse de gotitas lipídicas, y estos lipoblastos tempranos, cuando se llenan más de lípidos, forman los adipocitos pardos más maduros, que se diferencian de los blancos porque tienen gran cantidad de gotitas en lugar de una gran gota enorme. Estos tipos de tejido sintetizan un montón de hormonas, por lo cual se considera que es un tejido endocrino, el tejido adiposo. Entre ellas, la más importante es la leptina, que es una hormona que tiene receptores en el hipotálamo y disminuye el apetito. El angiotensinógeno, que puede producir angiotensina 2, vasoconstricción y aumento de la presión arterial. Adiponectina,
resistina y una serie de factores de crecimiento y de lipoquinas, muchas de ellas inflamatorias. En la diapositiva 39 vemos imágenes de plasmocitos o células plasmáticas. Estas células son muy comunes en el tejido conectivo laxo y derivan de los linfocitos tipo B. En la foto de la izquierda vemos un grupo de plasmocitos en una foto coloreada con hematoxilina eosina, en la cual podemos observar que son células esféricas que tienen un núcleo también esférico excéntricamente ubicado, que tiene acúmulos de heterocromatina y zonas de cromatina menos condensada o eucromatina. Generalmente se dispone en acúmulos que denominan la forma de rueda de carro, de distribución en rueda de carro de la eucromatina y de la heterocromatina. En la foto de la derecha vemos realmente las características de los núcleos de estas células. Estas células fundamentalmente sintetizan anticuerpos, o sea, inmunoglobulinas G especialmente, y por esa razón tienen un gran desarrollo del retículo endoplasmático rugoso. Los anticuerpos son proteínas de exportación, por lo cual tanto el retículo endoplásmico rugoso como el aparato de Golgi están muy desarrollados en estos tipos celulares. Esta abundancia de este tipo de retículo es lo que hace que estas células se coloreen con los colorantes básicos. En la diapositiva número 40 observamos un pericito que rodea a un capilar. Los pericitos son células madre mesenquimáticas que contribuyen en la angiogénesis, o sea, en la formación de nuevos vasos sanguíneos en el caso de que algunos vasos sean destruidos, por ejemplo, por una herida. Estos pericitos tienen la capacidad de transformarse en células que pueden reconstruir la pared vascular. Tienen unas características semejantes a las células endoteliales, tienen un núcleo más grande que estas, alargado, y en general están relacionadas con la lámina basal del endotelio. Están apoyados sobre el tejido endotelial y rodean en parte al vaso. En la diapositiva 41 observamos otros dos tipos de células fijas del tejido conectivo. La imagen de arriba a la derecha muestra un miofibroblasto. Los miofibroblastos son células muy parecidas a los fibroblastos, como pueden ver en esta foto de microscopía electrónica de transmisión, pero tienen algunas características semejantes a las de las células musculares lisas. O sea que tienen acúmulos de actina y tienen además uniones entre ellas que reciben el nombre de fibronexo y que tienen capacidades de contracción. O sea que este tipo de células contribuyen en la retracción de las heridas en el proceso de cicatrización. Las células que están a la derecha, a la izquierda abajo, tienen características de células mesenquimáticas. En el tejido conectivo encontramos células mesenquimáticas que tienen la capacidad de transformarse en otro tipo de células de tejido conectivo. Por ejemplo, en fibroblastos, en el tejido cartilaginoso, en condrocitos y otros tipos celulares. A partir de ahora vamos a analizar las características de las células libres del tejido conectivo, o sea, aquellas que pueden salir del tejido conectivo e ir hacia la luz de un órgano o hacia otro tejido. La primera de ellas, que es la que vemos en la diapositiva 42, son los linfocitos.
Los linfocitos son las más pequeñas de las células que encontramos en tejido conectivo y son células que median la respuesta inmune. Son morfológicamente muy basófilas, tienen un núcleo redondeado con una escotadura y un pequeño citoplasma que rodea a este núcleo. En la foto que vemos en esta diapositiva, abajo a la derecha hay un linfocito visto con el microscopio óptico de campo claro y la foto grande es un linfocito observado con un microscopio electrónico de transmisión, donde se ve con mayor detalle la escotadura del núcleo y se observa que hay pocas organelas en su citoplasma, fundamentalmente mitocondrias, un centrosoma y un aparato de Golgi. Hay tres tipos de linfocitos circulantes: los denominados linfocitos T, que tienen receptores de membrana llamados TRC, o sea, receptores de linfocitos T, y que actúan en la inmunidad mediada por células. Los linfocitos B, que tienen la capacidad de transformarse en plasmocitos y que actúan en la inmunidad mediada por anticuerpos, y los linfocitos NK o destructores naturales, que destruyen células infectadas por virus y también células tumorales mediante un efecto citotóxico. En la diapositiva número 43 observamos un leucocito neutrófilo. Los leucocitos neutrófilos son los más abundantes en la sangre periférica y también los encontramos en los tejidos conectivos. Son células que tienen un núcleo polilobulado, o sea que tiene entre 3 y 5 lóbulos y tiene una gran cantidad de gránulos que tienen lo que se denomina una coloración neutra, o sea, no son ni acidófilos ni basófilos. Abajo a la derecha se observa un neutrófilo con el microscopio óptico de campo claro y la foto grande es un neutrófilo con el microscopio electrónico de transmisión. Estas células son fundamentalmente fagocíticas, son las primeras que actúan en la infección y tienen la capacidad de fijar inmunoglobulinas de tipo C y receptores de complemento. La diapositiva 44 muestra un leucocito eosinófilo. Estos leucocitos intervienen en procesos alérgicos. Su núcleo es bilobulado, como puede observarse en la foto de microscopía óptica que se encuentra en el círculo abajo a la derecha, y sus gránulos, como su nombre lo indica, son muy eosinófilos o acidófilos. Cuando la observamos con el microscopio electrónico, vemos que sus gránulos son realmente muy grandes y que tienen una zona más oscura en el centro que se llama cristaloide. Este tipo de leucocitos no tienen una actividad tan intensa de fagocitosis, pero intervienen en los procesos alérgicos, son muy abundantes en las personas asmáticas, por ejemplo, y aparte tienen acción contra los parásitos. En la diapositiva número 45 vemos otro tipo de células migrantes del tejido conectivo, que son los monocitos. Los monocitos se originan en la médula ósea, permanecen en la sangre periférica un tiempo y luego entran al tejido conectivo y en el tejido conectivo se convierten en macrófagos. En la foto más grande, que está tomada con un microscopio electrónico de transmisión, observamos que estas células tienen gran cantidad de gránulos, que son gránulos inespecíficos, y también tienen un aparato de Golgi, mitocondrias y un centrosoma visible. El núcleo tiene forma de herradura o de U. En la foto de la derecha, que está dentro del círculo, vemos una microscopía óptica de esta célula.
son células de gran tamaño, se observa el núcleo en forma de herradura y su citoplasma, cuando está tratado con los colorantes típicos de sangre, como son el de Wright o el de Meigrum-Walshemsa, se ve de un color ligeramente basófilo y los gránulos se distinguen muy poco.